Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a esta nueva emisión del programa Los Criterios del Poder Judicial, que es un espacio que se ha venido construyendo de reflexión plural, crítica, propositiva, que es promovido por la revista Tiempo de Derechos, que dirige nuestro muy admirado amigo, el doctor Rafael Estrada Michel, y la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, cuyo director ejecutivo es nuestro gran amigo también, el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez. Hoy abordaremos un tema que ha generado un intenso debate en la opinión pública y sobre todo en las redes sociales. Hablaremos de estos espacios públicos exclusivos para mujeres y nos preguntamos si este es un tema que tiene que ver con el sexo o bien con el género. Y nos preguntamos también que deben definirse por sexo biológico o por la identidad de género. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los derechos de las personas trans, por una parte, y la seguridad de las mujeres en lugares como el metro, en lugares como los baños públicos o incluso hasta su participación en competencias deportivas? Para analizar esta muy compleja situación y esta actual controversia que se está dando, me honra muchísimo en recibir esta tarde y darle la bienvenida a la abogada Carla Erika Ureña. Ella es abogada especializada en Derecho Fiscal por la Universidad de las Américas en Puebla. Como miembro del Consejo Ejecutivo Nacional de UNE México, impulsa la cultura de la legalidad con una perspectiva cívica. Colabora regularmente en medios como Letras Libres, Opinión 51, Excelsior y El Economista, abordando temas con gran rigor, como el de la justicia, la autonomía institucional, la democracia y derechos de las mujeres. En distintos foros públicos y podcasts, como Un Gobierno de Coalición o Ágora, reivindica la participación ciudadana, la paridad, la transparencia y la resistencia en contra de los autoritarismos. Su trabajo une rigor jurídico, sensibilidad social y compromiso con una democracia plural y equitativa. La abogada Ureña es una jurista con una sólida trayectoria académica, activista por los derechos humanos y experta en los temas que vamos a tratar el día de hoy. Sea bienvenida, un privilegio que esté con nosotros. Muy amable, maestro Vega, la honrada soy yo. Por supuesto, es tiempo de derechos en todo momento y conocer nuestros derechos es lo que nos fortalece como ciudadanos, es lo que realmente hace a una nación fuerte y poderosa. Y hoy, como usted bien decía, pues nos enfrentamos ante un dilema que sí en este momento tiene está en la efervescencia. Sin embargo, el debate en temas que tienen que ver con los derechos de las personas transexuales en relación a las mujeres, que son principalmente los dos extremos que se han colocado en esta conversación, no es nuevo. Recordemos que este mes de febrero que acaba de pasar este año, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, declaró que en tratándose de los derechos de las personas trans, y esta cuestión de el derecho a espacios libres de discriminación, pues deben siempre abordarse a través de la perspectiva de género y garantizando precisamente el libre desarrollo y expresión de su personalidad, sea que son personas que han transitado hacia lo femenino o hacia lo masculino, en todos los espacios públicos, incluyendo, por ejemplo, en este caso, unos baños, ¿no? El uso de baños públicos en un centro comercial. Si bien esta resolución se dio en este año, en 2025, lo cierto es que esta controversia inició en el año 2015, precisamente cuando dos personas transexuales femeninas, mujeres,
Trataron de entrar a los baños públicos en un centro comercial ubicado en Reforma 222, activistas, por cierto, por los derechos de las personas trans, Jessica Marien y Alessa Flores, y el policía que estaba en la puerta en ese momento de estos espacios donde se ubicaban los baños públicos, no les permite el paso y además les pide una identificación que acredite que son mujeres a fin de que puedan tener acceso a los baños públicos destinados a mujeres. Estas dos activistas acuden primero a CONAPRED. En CONAPRED, los administradores del centro comercial están dispuestos a ofrecer una disculpa, a dar cursos de género a las personas que trabajan con ellos, pero se niegan a darles una indemnización por daño moral. Así estas activistas llegan entonces a tribunales donde están planteando precisamente el daño moral, el resarcimiento al daño moral, puesto que se sintieron discriminadas, se sintieron exhibidas por la solicitud de esta identificación. Finalmente, en el año 2020 llega a la Suprema Corte de Justicia, se asigna este proyecto al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y en febrero de 2025 nos otorga una resolución que no solamente dice que tienen que tener el acceso libre a todos los espacios, igual que a las mujeres, las personas trans, sino que además todas las cuestiones que sean relativas a sus derechos deben siempre juzgarse con perspectiva de género, tienen derecho a una indemnización por la discriminación y además, en las consideraciones se concluye que las mujeres trans, ¿no? Que es como normalmente se les denomina, son simplemente mujeres. ¿Qué pasa? En estos días acabamos de ver a una agente de seguridad bancaria, donde se acerca una persona trans a querer tener acceso al vagón exclusivo para mujeres. Una agente mujer le dice que esto no es posible, le pide que se retire a otros vagones y por supuesto el debate nuevamente se ha avivado en los mismos términos de lo que estábamos todos debatiendo hace 10 años en el 2015. Es decir, se ha avanzado en términos de declaración de derechos, pero no hemos avanzado en cuanto a nuestra evolución social no ha acompañado estas verdades jurídicas. Las mujeres seguimos oponiéndonos. ¿Por qué? Porque la experiencia de ser mujer es normalmente lo que incluso los colectivos que se oponen precisamente a esta inclusión un tanto forzada, porque así es como se percibe, de las personas transexuales femeninas al grupo de las mujeres, se percibe como una agresión más por parte del Estado. Seguimos en los mismos términos de la conversación de 2015 y eso es comprensible también. ¿Por qué? Porque vivimos en un país en el que no hemos logrado erradicar ni un poco la violencia que viven las mujeres en los espacios públicos. Vivimos en un país en el que se cometen 12 feminicidios todos los días, entendiéndose al feminicidio como esta figura en la que la muerte violenta se da precisamente por la condición de mujer que tiene la víctima, el dominio, el control, que puede sentir que tiene sobre esta mujer un varón, generalmente, que tiene con ella una relación afectiva que incluso debería llevar consigo confianza y es quien termina siendo la persona que ultima, ¿no? Que acaba con la vida de esta mujer. Tenemos una serie de circunstancias, incluso hablando de los espacios públicos, si es una cuestión de sexo o de género, en el que si nuestra amable audiencia se da un espacio al término de esta conversación de buscar someramente en Google, por ejemplo, estudios que tienen que ver con la relación de las mujeres en el espacio público, se darán cuenta que hay infinidad de estudios y que generalmente todos estos estudios conllevan en su título la palabra violencia. ¿No? El estudio de las mujeres en el espacio público siempre está relacionado
con las violencias que experimentamos las mujeres en los espacios públicos, en la calle, la necesidad por ello de espacios exclusivos como estos vagones. ¿Y qué sucede? Que resoluciones como la de la Corte quitan a las mujeres esa potestad de poder reclamar como propios y exclusivos espacios necesarios para su protección en un ambiente en el que la interacción social lleva ya un determinado riesgo, no un riesgo menor. Las mujeres tienen una percepción de alerta casi siempre cuando están en el espacio público, y la consideración del género, haciendo de lado la experiencia que han tenido las mujeres como sexo, se antoja una violencia más en contra de un grupo que también ha sido históricamente vulnerado. Y las mujeres son evidentemente integrantes de un grupo vulnerable en nuestra sociedad y están muy expuestas a todo este tipo de violencia que usted menciona. Y bueno, una de las sentencias condenatorias al Estado mexicano justamente es el campo algodonero, donde el tema del feminicidio pues, es evidente, porque se trata de muerte de mujeres y la negligencia del Estado para investigar y perseguir e incluso sancionar, ya no digamos reparar. Entonces, evidentemente que sí estamos en una alerta permanente en relación con la violencia contra las mujeres. Sin embargo, también tenemos, por el otro lado, que se habla de que las personas, mujeres trans, están exigiendo también sus derechos, estos derechos al reconocimiento, el derecho a esta identidad sexual y también a la expresión de género, ¿no? Es decir, algo interno y algo externo. Y se supone que por la experiencia de su vivencia social, ellos se expresan su género a través del vestido, a través de ciertos elementos que pueden identificarla como del otro género, y bastaría esto para el efecto de que pudieran acceder a estos lugares exclusivos, aunque sean públicos. Esta es una pregunta. ¿Por qué? Porque a nivel jurídico, en relación con el ejercicio de sus derechos en general, ya también la Corte se ha pronunciado respecto de que se debe reconocer el solo hecho de que alguien manifieste bajo protesta de decir verdad que es una persona que pertenece, por ejemplo, que es una mujer trans, por ese solo hecho debe reconocérsele sus derechos y atribuírsele una serie de prerrogativas que ya también como grupo vulnerable también se le ha dado, ¿no? Pero esto en el ámbito procesal, en el ámbito, digamos, judicial meramente, es perfectamente entendible. Pero usted no está hablando de otra dimensión, de una dimensión social en la que efectivamente hay una presencia de las personas trans que desean utilizar lugares exclusivos de mujeres, ¿no? Y es lo más relevante. Entendemos con toda claridad la diferencia entre sexo y género, desde luego, y se dice que el género es una construcción social que hemos venido desarrollando a través de estas relaciones de poder durante toda la historia de nuestra humanidad y particularmente de nuestra civilización y cultura occidental, ¿no? Judeocristiana. Pero en la actualidad hemos ya reconocido y protegido estos derechos, y el artículo primero de la Constitución pues ha abierto la puerta para la consolidación del reconocimiento de estos derechos. Así Pero más es. que una cuestión de índole jurídica, estamos atendiendo a cuestiones de carácter sociológico y experiencial, que es una realidad que estamos lamentablemente viviendo, ¿no? Nada menos ahora fue uno de los eh, de estos colectivos que se llama el colectivo Murciélagos Resilientes o Murciélagas Resilientes, ha convocado a una especie de A la ocupación masiva de los vagones exclusivos para las mujeres.
Así es, y para este sábado, ¿no? Ujú, Entonces, ¿por qué? Porque ellas quieren ese reconocimiento material sobre estos derechos. Pero ¿qué pasa con el derecho de las mujeres? Es decir, aquí están enfrentados dos derechos. por supuesto. Pero Ahora, habría que analizar cuál es la racionalidad por la cual se establecieron vagones especiales para mujeres y niños, ¿no? Es decir, ujú, había un bien jurídico que se estaba protegiendo y habría que ver cuáles son las razones por las cuales se determinó que había que proteger a las mujeres y niños en sus traslados en el metro, ¿no? Y quizás allí encontremos justamente la respuesta, porque una mujer trans no tiene la misma capacidad que una mujer en sentido biológico y cultural, etcétera. Esos son los argumentos que se manejan, ¿no? ujú. No sé usted qué piensa al respecto, abogada. Mire, tocó usted una cuestión que a mí me parece fundamental en el tema experiencial, ¿no? Estamos hablando aquí que se encuentran enfrentados la experiencia de ser mujer con una percepción de lo que es ser mujer. ¿A qué me refiero? Cualquier estudio, por ejemplo, volvamos al espacio público y las mujeres, que usted quiera analizar, quiera leer, va a encontrar entre los antecedentes el que las mujeres tomamos conciencia del riesgo que corremos en el espacio público a una edad mucho más temprana que los varones. Las mujeres a los 6 años salimos a la calle y si se fundió una farola en una calle, nos regresamos con la bici y nos vamos a una calle en donde haya luz. El varón, en cambio, va a tratar de cruzar más rápido esa calle con la farola porque no tiene la misma percepción de vulnerabilidad de su persona en ese espacio público. Las mujeres, en términos generales, tenemos que considerar incluso 2, 3 veces nuestros atuendos antes de salir a la vía pública. Una falda que no se me vean tanto las piernas, que no se me vea la cadera, un pantalón ancho para no llamar la atención, una sudadera enorme que no me haga deseable. ¿Por qué? Porque las mujeres sabemos que en el momento en que entramos, que salimos a la vía pública, va a pasar alguien, nos va a dar una nalgada, va a invadir nuestra esfera personal, incluso desde lo fundamental, que es nuestro físico. Le comentaba yo en alguna ocasión a estudiantes que precisamente me decían, no, profa, pero al final del día, pues ellos también tienen derecho a expresarse y el vestido ya es una expresión de su feminidad. Les decía, sí, totalmente. Yo no niego los derechos de las personas trans, porque además ser abogado sin negar un derecho que ya está establecido en ley, porque sí, no me parece congruente, ¿no? Tenemos nosotros que estar en todo momento pugnando por una aplicación objetiva de la ley. Pero ¿cuál es el problema? Si usted percibe, por ejemplo, a las personas trans en su arreglo, y van a decir ustedes, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, como mujer, para mí, me queda muy claro que podemos compartir la identidad del género en un papel, pero no compartimos la identidad de experiencias, no compartimos la identidad de historias colectivas, porque difícilmente una mujer va a lucir un liguero, un escote pronunciado para ir al metro, porque sabemos que eso nos hace presas fáciles del acoso y del hostigamiento. La expresión de la feminidad que tiene una persona trans es completamente distinta a la percepción de feminidad que tiene una mujer. ¿Qué está pasando entonces cuando hablamos de derechos enfrentados en el espacio público? Este debate incluso ha generado todavía una serie de violencias extras acumulables a las que ya vivían las mujeres. ¿A qué me refiero? Vamos a reconocer, como usted le decía, que una persona bajo protesta, de decir verdad, dice que es transexual femenino, una mujer trans. Lo vimos en las elecciones en 2021, donde una serie de caballeros
que seguían luciendo como caballeros, se presentaron bajo protesta de decir verdad a cambiarse el nombre, así que se identificaban como mujeres y por temas de paridad en las elecciones tuvieron acceso a las candidaturas que normalmente debían haber correspondido a mujeres. Tuvimos el caso en el Congreso, en los diputados, en donde dos espacios se le quitaron a mujeres porque teníamos dos personas, dos mujeres trans en la representación de la Cámara de Diputados Federal. ¿Tiene que estar representada su comunidad? Sí, totalmente. Pero tiene que ser sobre la representación que a las mujeres nos ha tomado tanto tiempo tener y que aún no llegamos a una paridad real en el ejercicio de los derechos. Eso es lo que está detrás de la resistencia de los colectivos femeninos a la aceptación plena del derecho a la identidad. No es un odio, no es una discriminación per se, sino es toda una serie de consideraciones que tienen que ver incluso con las luchas colectivas, ¿no? Las mujeres en este país, los hombres tienen derechos reconocidos desde 1857. La primera constitución mexicana decía los derechos de los hombres son. Las mujeres no existíamos en la constitución. De ahí lo que no se nombra no existe. A nosotras nos tomó hasta los 50 ser sujetos de derechos políticos. ¿Qué pasa también hoy en día? Que los colectivos de mujeres se están percatando que esta puerta que se abrió a través del género constituye un abuso más por parte del Estado, que, como usted lo dice, desde Campo Algodonero, México estuvo sancionado, ojo, no solamente investigar, no solamente encontrar a los perpetradores, también fue condenado a, en toda medida posible, erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Y qué pasa cuando incluso existe esta violencia simbólica en la que por un derecho de identidad se priva del espacio de representación a una mujer, se priva de la sensación de seguridad a una mujer en un vagón exclusivo que fue creado por las experiencias de acoso, hostigamiento y violencia que generalmente se daban en ese espacio cerrado, contenido de los vagones del metro? ¿Qué pasa cuando simplemente un varón puede afirmar bajo protesta de verdad que es mujer y se le asigna esta candidatura? ¿Dónde está la garantía tanto para las personas transexuales, las mujeres trans, como para las mujeres de que efectivamente el Estado nos está protegiendo? ¿A qué me refiero? Las personas transfemeninas, las mujeres trans, también, por supuesto, son víctimas de acoso. También, por supuesto, son víctimas de violencias y de hostigamiento. No lo vamos a negar. Vivimos en un país en el que el machismo también las acosa, las hostiga a ellas. Pero abre la puerta dentro de estos paradigmas lisos y llanos de que la identidad te hace mujer, para que cualquier persona con una peluca y un vestido pueda ingresar a los espacios seguros, tanto para personas trans como para mujeres, y acosar y hostigar. ¿Dónde está entonces el mecanismo del Estado que nos garantice tanto a las mujeres trans como a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia? Tenemos una ley particular en ese sentido desde 2006 y el espacio pareciera que cada vez se vuelve más violento. Y tenemos resoluciones que protegen a un grupo mientras que vulneran al otro o bien exponen a ambos. ¿Por qué? Porque ese hombre que tiene acceso a un vagón con un vestido y una peluca que no es una mujer trans, genera la percepción de que cualquiera que llegue con falda y con vestido al vagón es potencialmente un acosador o un abusador. Y tenemos actos, entonces, en los que a una mujer trans se le prohíbe el acceso a los vagones. ¿Dónde están las políticas públicas
que puedan efectivamente garantizar el acceso a una vida sin violencia para las personas transexuales y el acceso a una vida sin violencia para las mujeres. Eso es lo que no se ha puesto en una discusión efectiva dentro de nuestras autoridades administrativas, que son las que se encargan del diseño público y son las que debieran estar tratando de forjar alternativas. Se ha dicho, por ejemplo, en el tema de los baños, que haya un tercer baño para personas trans. Y entonces, ellos obviamente se sienten discriminados. ¿Por qué tengo yo que tener una categoría? Porque sabes que todos tenemos que estar protegidos. Eso por un lado. Tú puedes, y además porque un aspecto del que casi no se habla cuando se les permite a las personas transexuales ingresar a los espacios exclusivos de mujeres es que este sistema arroja una responsabilidad más sobre las mujeres de cuidar a una persona que va a ser vulnerable en el espacio de un baño público para varones. En una sociedad en la que de por sí las mujeres cargamos por costumbre con el mayor porcentaje del sistema de cuidados. Y ahora además tenemos que cuidar a una persona trans en nuestro espacio para que no lo agredan en el espacio de los varones. ¿Y quién cuida a las mujeres del que no es una persona trans que sí está entrando a agredir a una mujer? Es decir, el derecho a la identidad es, por supuesto, vaya, no lo podemos negar, no lo podemos restringir en este sentido. Tenemos una constitución, el artículo primero, que prohíbe discriminación y lo dice tal cual por razón de sexo y género, incluso el texto constitucional lo separa, pero de verdad, esta verdad jurídica creada para proteger, ¿está protegiendo a todos? ¿O está incrementando el desequilibrio sistémico en contra de las mujeres? Esa es la pregunta que nadie se ha planteado. Y que se ha planteado, pero en debates informales, no nos lo hemos planteado en los foros en donde estas situaciones de verdad pueden revertirse. Y esta reversión además es en este momento ya es un movimiento a nivel internacional. Recién el año pasado, me parece, en Reino Unido, un colectivo de mujeres que estuvo 5 años peleando por la recuperación de los espacios exclusivos para mujeres, acaba de obtener una resolución de la Corte Suprema del Reino Unido. Por supuesto, generó toda la resistencia, todas las agresiones, todos los sobrenombres que ya conocemos las mujeres que se nos asigna cuando estamos defendiendo nuestros espacios, pero finalmente la inclusión de la palabra mujer biológica en el acta contra la discriminación en Reino Unido está haciendo toda la diferencia para que las mujeres puedan recuperar los espacios exclusivos. Y en México es lo que nos está faltando. Tenemos muchos colectivos de mujeres. Salimos el 8 de marzo con pañuelos morados y verdes, pero no hemos planteado verdaderamente a partir, ¿qué va a pasar el sábado? Que todas las mujeres trans van a entrar a un vagón, entonces las mujeres biológicas piensan no acudir porque lo ven como una agresión justificada y el metro está en la obligación de darles el paso porque hay una ley que dice que se les tiene que garantizar todos los espacios públicos como mujeres. Entonces yo creo que en este país también ya es hora de que no nada más nos quedemos en el pañuelo morado y verde, sino que empecemos a generar estas acciones legales que efectivamente traigan estos debates en los lugares y en las cortes en donde se puede ir delimitando el derecho de unos y otros para una protección equilibrada de ambos grupos vulnerables. Entonces se trata de temas de políticas públicas que tomen en cuenta estas nuevas realidades que se han generado
gracias al reconocimiento de los derechos de grupos vulnerables. Ahora, no Así hay es. que desconocer o minimizar el hecho de que son justamente los movimientos feministas los que han abierto la puerta a todos los demás grupos para que hagan valer sus derechos por el tema del derecho a la diferencia, los derechos relacionados con su propia dignidad. Y Así me es. parece muy oportuno esto que usted señala, porque ya pone en un plano de seriedad el análisis de los derechos en juego, ¿no? Que no solamente son los derechos de las mujeres, que eso primordialmente, sino también frente a los otros derechos que se están tratando también de proteger, porque decir vamos a proteger a las mujeres y no se protegen a los otros grupos, y además entre ellos hay tensiones como los que estamos ahora percibiendo con esta circunstancia que estamos viviendo acá en México, Ujú. pues, es desatender parte de la realidad. Y me parece que es muy oportuno este señalamiento que usted hace, que se hacen en algunos foros, pero siempre marginalmente, porque los Ujú. temas principales se discuten por todos, pero los temas marginales, que suelen ser los más importantes, se discuten acá abajo del podio, ¿no? Y Claro. como suele suceder. Pero esto que usted trae ya a la discusión pública, porque este programa de los criterios del Poder Judicial es un programa de difusión, pero también es un programa que genera reflexiones y sobre temas tan delicados como este. Es decir, no se trata de la prevalencia de derechos o desconocimiento de otros derechos que se han venido también construyendo históricamente, sino sobre todo hacer que coexistan, que se armonicen y que se respeten. Ahora, ¿a quién le corresponde esto? Al Estado, ¿no? Totalmente, sí, claro. El Estado es el primer obligado a promover, reconocer, proteger, garantizar los derechos humanos. Y si bien es verdad que la medida relacionada con que haya vagones especiales para mujeres y niños protege, o estaba dirigida a la protección de las mujeres para evitar acosos y violencia en general, también es cierto que en relación con las mujeres trans, eso no fue cuestionado, no fue Así es. previsto y no se resolvió. Y ahora que se están presentando estos problemas, que se dice es que estos problemas ocurren diario, todos los días está pasando esto en el metro de la Ciudad de México y en otros espacios también de seguridad, pero Ujú. difícilmente habían adquirido una viralización como la que ocurrió ahora con esta acción de esta mujer policía que impide el acceso de una mujer trans a estos vagones. Y bueno, tenemos esta expresión, pero que finalmente es importante que también se ventile, porque necesariamente tenemos que dar una respuesta, el Estado mexicano, a las realidades sociales. Ahora, pero entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué podríamos decir? ¿Fue correcto que la policía, de esta mujer policía, hubiera actuado en la forma en que lo hizo o no? Ya vimos la respuesta de las autoridades. Las autoridades de Ujú. inmediato intervinieron, de inmediato Sancionaron, la cesaron, le pusieron una multa. y que vaya a cursos de sensibilización, etcétera, ¿no? Y ya también las autoridades eh, que tienen que ver con temas de discriminación también ya empezaron a incluir estas constancias en un expediente que seguramente habrán de emitir alguna resolución y estaremos al pendiente. Pero, ¿cuál sería su opinión, mi querida abogada? Que estoy muy contento con su exposición tan clara, tan precisa y que viene a señalar también propuestas de solución. Gracias, gracias, maestro. Mire, yo creo que tenemos que partir para empezar de la comprensión de que ningún derecho es absoluto. Ningún derecho es absoluto, ¿no? La libertad de expresión tiene límites, todos los derechos de cualquier forma tienen un límite cuando se trata de derechos de terceros, orden público, etcétera. ¿Qué está pasando en los temas
de identidad de género se están dando de una forma tan lisa, llana y general, sin estas otras medidas de control, que ya hemos tenido, por ejemplo, en un centro de readaptación social en Chalco, el caso de una interna que fue abusada sexualmente por una persona que se identificaba como mujer trans y que por esta identificación, bueno, pues había sido asignada a la celda de esta interna, ¿no? Muchas veces en las argumentaciones viene, es que es un caso aislado, no importa, porque al final del día la experiencia de las mujeres en un país como México se va haciendo de una en una y tenemos estadísticas de miles, de millones. ¿Qué sucede en el caso de la mujer policía, por ejemplo? Yo creo que también no se ha visto el otro lado de la balanza. En este país hay 6 de cada 10 hogares están sostenidos por la mujer sola. Ella es la que se encarga de crianza, manutención, sostén de hijos, de hogar, de si vienen los papás, si están grandes los papás, también los papás. Esta mujer tiene, por supuesto, una experiencia válida como mujer en la cual para ella esa persona, ese sujeto, porque ella de hecho le dice, no, tú no eres mujer, tú eres un hombre, ¿no? Es lo que ella le dice. Razón por la que la están acusando de discriminación y mandarla a cursos, sí, ok. Si nos vamos a la ley como está hoy, por supuesto que ella amerita una sanción. Si nos vamos a la realidad social a la que debería responder la ley, porque la ley también no puede ser ajena a una realidad social o no funciona. Si yo no reconozco a la ley como una herramienta que me está haciendo mejor mi experiencia en una sociedad, la ley no funciona. Esa ley que hoy por hoy está protegiendo a un grupo en detrimento de otro, impone a esta mujer la negación de su experiencia y de su propia percepción frente al derecho de una persona a percibirse distinta. Ella, como mujer que tiene una experiencia de vida, tiene que negar su experiencia y su percepción y permitir el paso a un vagón exclusivo para mujeres. La multa no sabemos cómo va a impactarla económicamente en su ingreso y no sabemos si ella pertenece a ese grupo doblemente vulnerado de mujeres que están solas manteniendo un hogar. Las horas que va a tener que llevar este curso son horas que va a perder salario de su curso de su horario de trabajo. Una merma más para su ingreso. Y además, el castigo a negarse a renunciar a su propia experiencia de vida y percepción es algo que si nosotros atendemos la Ley General de Acceso a la Violencia, lo que parte la psique, lo que divide, todo lo que es degenerativo mental en cuanto a la propia identidad, pues también está ejerciendo violencia. ¿Es justificable que una violencia dé lugar a más violencias? ¿Esa es la naturaleza de la ley y del Estado? Tenemos centros de readaptación social por algo, porque creemos en la reivindicación de las personas. Pero en cuanto a las mujeres, y lo acabamos de ver incluso hasta en un tema electoral, hoy día ha habido mujeres sancionadas por expresar comentarios que son calificados de violencia de género y han terminado siendo más violentadas ellas. ¿Eso es un Estado eficaz? Yo creo que no. ¿Qué debería suceder, por ejemplo, en el caso de la mujer policía? Si efectivamente cometió, conforme a la ley y conforme a los criterios judiciales, un acto de discriminación. ¿Debería ella ser escuchada y a lo mejor una primera amonestación? Probablemente. Una primera amonestación te da la oportunidad de generar ese espacio de reflexión. Pero hoy día también con las presiones de los lobbies y de los grupos, inmediatamente
el linchamiento se impone y terminamos entonces, en aras de evitar una violencia, ejerciendo mayores violencias. ¿Dónde van a estar los límites al derecho a la identidad dentro del libre desarrollo de la personalidad? Eso es lo que nos está faltando hoy día para poder empezar a generar estos espacios en donde por lo menos ese grupo y las mujeres tal vez dejemos de vernos como enemigos, como adversarios, como una imposición más de un sistema patriarcal que durante mucho tiempo me ha dicho hasta dónde puedo ir, qué tanto puedo ganar en un salario, hasta dónde voy a poder estudiar, qué pasa si me dedico siempre al hogar y después no tengo ingresos. Ha habido una serie de luchas de las mujeres que hoy en aras de la identidad de género se están borrando de un plumazo. Lo comento nuevamente, yo no sé si la mujer policía, cuántas personas dependen de su ingreso y si ella va sola. Y la estamos sometiendo a una violencia. ¿Dónde está la educación por parte del Estado para todos en los espacios? ¿Dónde están las medidas por las cuales podamos tener un segundo filtro que garantice la protección para ambos grupos? Yo sí estoy a favor de que mientras esas condiciones no estén, las personas transexuales tengan un vagón específico para ellas y el espacio exclusivo para las mujeres en el metro se mantenga exclusivo para mujeres biológicas, que en los baños deba de haber una tercera opción, porque también obligar a las mujeres a negar su propia experiencia de vida y la percepción de riesgo que tiene es agregar una violencia más a las que ya viven las mujeres. Esto no tiene nada que ver contra la comunidad de personas transexuales. Es entender de dónde viene el otro grupo y no negar su experiencia como víctima. El famoso derecho a la no repetición, ¿dónde está? Cuando encima, si oso oponerme a la presencia de un tercero que por experiencia percibo como riesgo, me va a ser impuesto y voy a terminar siendo sancionada. Se están borrando una serie de garantías por un derecho que no ha sido debidamente limitado y para el que las políticas públicas han sido insuficientes, maestro. Sin duda, una, un análisis muy certero de cuál es la situación que guardan los derechos de las mujeres y de estas personas, mujeres trans. Y esta opción que menciona de que haya una tercera, ¿no? Que haya un vagón exclusivo para ellas, que haya un tercer baño, etcétera. Y cómo se reproducen las violencias tratando de corregir, según esto, Una eh, violencia. otra violencia. Entonces, es la suma de violencias. Aunque se ha dicho que el Estado es justamente el sustratum del Estado, es la violencia, es la fuerza, ¿no? Sí, por supuesto, legítima, pero Y sobre un grupo vulnerado que, ojo, ese es no está ejerciendo violencia contra otro, está tratando de garantizar su protección y su seguridad frente a un Estado que de ninguna manera ha podido ser garante de esta circunstancia. O sea, las mujeres hoy día ya no salen si no se aseguran que 3 o 4 personas tengan su ubicación y las vaya siguiendo. Los baños públicos, por ejemplo, dentro de estos estudios que comentaba yo al principio, están reconocidos incluso como zona seguro contra riesgo en un depredador en la vía pública. Corre al baño, enciérrate en el baño. Pero hoy cualquier persona va a poder ponerse un vestido, una peluca y entrar a ese baño.
No se están negando los derechos de las personas trans, porque tienen obviamente también esta expresión garantizada, pero que tengan derecho a sus espacios, independientes de los de las mujeres, porque la imposición sin política pública, sin seguridad pública, sin educación, sin espacios seguros, vigilados, monitoreados, no va a generar esa necesaria colaboración armoniosa y pacífica que debiera ser también uno de las razones de ser de la ley, ¿no? La ley no nada más castiga, debiera armonizarnos. Si bien el Estado tiene el monopolio de la violencia, es justificado violentar, revictimizar a un grupo vulnerable por un grupo aún, sí, también vulnerado, pero incluso menor en porcentaje al grupo de las mujeres. Sus espacios pueden perfectamente ser coordinados exclusivos porque son un grupo aún todavía menor a las mujeres. Las mujeres somos la mitad de la población. Así es. Sí, se han ensayado algunas fórmulas a Ujú. ese respecto. Recuerdo la Universidad de Yucatán, en Mérida, una de las medidas que tomó fue que los baños ya fueran genéricos, es decir, que no fueran ni para hombres, mujeres u otra categoría, es decir, fueran genéricos, pero estarían al pendiente de que se hiciera un buen uso de ellos. Claro. Trasladando esto a otros ámbitos, y hay restaurantes, en los aviones, hay lugares donde ya los sanitarios no son exclusivos para hombres o para mujeres, sino ya son colectivos. Ujú. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de hacer estratificaciones, pudiéramos generar políticas públicas efectivas, eficaces, que no generaran estas divisiones y Claro. que todos pudiéramos gozar de un clima de paz, de tranquilidad, de seguridad, en donde no Ujú. tuviéramos que estarnos cuidando unos de otros, sino que el Exacto. Estado ejerciera también su función para evitar esta clase de cuestiones, ¿no? Así Pero es. bueno, estoy romantizando porque la realidad me aplasta, ¿no? Sí, por La supuesto. realidad está tan gravemente atentando contra nuestros derechos y contra nuestra propia seguridad y hasta nuestra existencia misma, ¿no? Que hay que Ujú. tomar algunas medidas. Sí, Querida, finalmente, perdón. sí, por favor. No, no, por favor. Es que todo lo que usted menciona es mucho, muy importante. Estoy tomando nota de todas las cosas que usted está mencionando y que Gracias. para mí algunas de ellas son novedosas en términos de una propuesta de políticas públicas más adecuadas a una realidad y no solamente a una ideología o una presión de grupos sociales. Me Así parece es. que esto es todavía de una mayor magnitud y me parece una postura bastante equilibrada y que logra eliminar tensiones, ¿no? Cuando menos con medidas prontas, rápidas, que no tenemos que esperar normas. Son medidas administrativas que se pueden ejecutar prácticamente de inmediato, ¿no? Así es. Yo estoy muy contento con sus comentarios, pero también nuestro auditorio está participando de manera muy importante. Si me permite, le leo algunos comentarios de corrido y ya usted, si me hace favor de hacer uso de la palabra para contestar. Marta Torres Falcón nos dice, las mujeres conocemos la violencia, Ujú. especialmente en el espacio público. Creo que muchas mujeres no tendríamos problema con el hecho de que una mujer trans entrara al baño de mujeres. Ujú. Nos preocupa mucho que cualquier hombre se vista de mujer precisamente para tener acceso a los baños y violentar a las mujeres, que era una de las ideas que usted nos estaba
mencionando. Y aquí le manda una felicitación muy cálida por Muchas su gracias. presentación. Dice, en realidad son muy pocas las personas en el ámbito jurídico y en otros las que les plantan la cara a las mujeres trans, reales o simuladas, como bien dice la ponente. Eh, Marbella Villalobos nos dice, ¿está usted de acuerdo en que hombre y mujer en su dimensión biológica es ante todo persona humana, iguales en dignidad y que requieren el absoluto respeto? Y desde la educación básica, el sistema educativo mexicano lo que enseña es la perspectiva de género, lo que ha generado distrofia de género en adolescentes y jóvenes. La trascendencia educativa es formar en todas las dimensiones de la sexualidad humana, biológico, cognitivo, afectivo y trascendencia humana. En países del primer mundo hoy los baños son unisex, lo que comentábamos. Ujú. Nos vuelve a decir Marta Torres Falcón, cómo abordar el tema de las personas trans es una de las grandes disputas dentro del feminismo. La profesora Ethel Luján, que nos acompaña casi siempre, hoy dice, se disculpa porque estaba en otra reunión. Eh, Dolores Rosalía Peña Martínez dice, tal vez me oiga muy infantil, pero si la ley debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, considero que deben abrirse espacios exclusivos para las mujeres trans, lo mismo que usted mencionaba. Dolores Rosalía Peña Martínez nos dice, porque yo considero que una mujer trans no es igual a una mujer, aunque adquiera los mismos derechos. Tan no es igual que no va al ginecólogo. Eh, Si me Tito, permite una pausa por en este favor. sentido, totalmente estoy de acuerdo. De hecho, me parece un comentario muy pertinente. Por eso también mencionaba durante nuestra conversación, no hay derecho absoluto. Yo creo que sí necesitamos también generar las mujeres las acciones legales que nos permitan, las acciones serias que limiten también estos derechos, porque sí, efectivamente ya ha sucedido en este país y en Estados Unidos y en Inglaterra, en donde hay, perdón, profesionistas médicos que han dejado de ejercer su profesión porque una mujer trans acude al consultorio, quiero ver al ginecólogo, obviamente, de hecho el caso es muy famoso ahora en Estados Unidos, y la ginecóloga le dice, yo no estoy capacitada para analizar cómo fisiológicamente está tu cuerpo diseñado por dentro, ¿no? Y el punto llegó, bueno, a la Suprema Corte, fueron 3 años en los que esta doctora no pudo ejercer su profesión y me parece que obviamente ya es un derecho llevado al absurdo, precisamente cuando ese derecho no encuentra, como todos los derechos reconocidos en la Constitución, límites sanos que permitan a todos evolucionar, crecer, expandirse sin atropellar a un tercer grupo, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso de los deportes, dice Tito Fabricio López Bazán, una mujer trans me parece, se me hace ventajoso que compita contra una mujer biológica. Si se me permite la expresión, sabiendo que anatómica y estructuralmente es superior a la mujer trans, o al menos lleva esa ventaja. A mí me parece injusto. ¿Qué opina usted? ¿Mm? Eh, También Marta Torres nos recuerda que las mujeres somos el 55%, el 51% de la población. ¿Sabemos qué porcentaje ocupan las mujeres trans? No tengo el dato, habría que investigarlo. Eh, El último censo decía que eran el 1.6 de la población. el 1.6. Marbella Villalobos dice incuestionablemente se requieren políticas públicas, puesto que todo problema que se reconoce como público requiere políticas públicas y la perspectiva de género es real y se reconoce como un problema que genera violencia, que exige de políticas públicas efectivas que permitan la buena convivencia. Eh, Dolores Rosalía Peña Martínez nos dice un supermercado, tema y excelente ponencia. Yo creo que ahí hay excelente tema y excelente ponencia, sin duda tan sensible. Gracias. Muchas gracias. ¿Y será que se podrá decir que es otra forma de estereotipificación?
el hablar de las mujeres trans, Perdón, es otra forma de... estereotipificación. Sí, por supuesto. A ver, este grupo también por eso lleva un rato intentando corregir el trans o llamar la atención hacia el estereotipo de lo que es una mujer trans, generando otro estereotipo, ¿no? Mujer cis. Esto obviamente ha venido a generar también otro tipo de tensiones porque las mujeres argumentan, yo soy mujer, yo no soy cis, no soy. Entonces, sí necesariamente tenemos que empezar a generar políticas educativas, espacios, acciones legales, empezarán pequeñas, terminarán las, en los plenos en donde deban de terminar, pero sí es necesario que empecemos a hablar de límites, sí, forzosamente mujer trans es un estereotipo que también obviamente nos condiciona. Por supuesto, nos condiciona desde la percepción y somos seres humanos. O sea, el primer canal de aprendizaje que tenemos los seres humanos son nuestros sentidos. Aprendemos de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que nos duele. Ese es nuestro canal primario de aprendizaje. Y muchas veces la perspectiva de género lo que hace es contradecir nuestro canal de aprendizaje. Lo que veo no es correcto, lo que oigo no corresponde a la imagen que yo tengo. Entonces sí tenemos que ir generando este tipo de conversaciones desde el entendimiento de que la existencia de uno no puede pasar por obligar a otro grupo a negar su experiencia, su percepción y sus historias en lo individual y en lo colectivo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues estamos llegando ya a la culminación de este programa, pero estoy seguro que también aquí nuestros grandes anfitriones, el doctor Rafael Estrada Michel y don César Ruiz, quisieran participar, porque seguro que tienen muchas cosas que aportar. ¿Quién desea hacer uso de la voz? Don... Adelante, doctor Rafael Estrada Michel. Bueno, yo nada más quería enseñarle a nuestro anfitrión y a nuestra invitada de lujo de hoy que estamos aquí en el Salón de Teoría del Estado, el primer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, escuchando muy atentamente sus consideraciones. Les voy a mostrar a todos nuestros entusiastas y alumnas y alumnos. A ver, saluden. Qué gusto saludarlos, jóvenes. Gracias. Tus admiradores, querida Carla. Yo los Un admiro abrazo muy también. grande. Qué bueno que están, que tienen la dicha además de un profesorazo. Sin No, duda. y Sí. además escucharla, escucharte y escuchar al magistrado, pues les llena de ímpetu, ¿no? Ahora que están iniciando sus estudios en una situación tan difícil como la que estamos viviendo para honrar el derecho y la justicia, pues qué mejor que escuchar a una gran jurista, a un gran jurista. Muchísimas gracias por ello. Ya te digo que están todos muy agradecidos. Despídanse, jóvenes. Adiós. Hasta pronto. El futuro de la justicia. Que vean Qué lo que no bueno. se debe hacer. No terminen como nosotros, jóvenes. No, como ellos. Ya, sí. No, bueno, es que ahí ya no, ni el humor me cabe, ¿no? No, no, no. Muchas gracias. No, al Entonces, contrario. Muchísimas gracias a ambos por este extraordinario programa. Primero quiero felicitarlos por su profesionalismo, por la forma como se abordó el tema sin apasionamientos y con rigor técnico y con un alto nivel argumentativo. Felicitaciones a los dos, porque justamente yo creo que esta es la forma como se deben de abordar este tipo de problemas, porque cuando anteponemos nuestras propias convicciones personales, es más difícil llegar a un debate objetivo y a conclusiones pues más generales. Entonces, muchísimas felicidades a ambos por ello. Felicidades también por su expertise, porque pasaron por, o se obviaron discusiones que son muy básicas, que están fundadas en el error
o en formas muy equivocadas de atender el tema. Entonces, les agradezco muchísimo que hayamos llegado a los puntos finos y a lo técnico. Y a usted, licenciada, le agradezco muchísimo que puso un punto importantísimo en este debate del tema del metro. En la discusión pública se pasó por completo por alto los derechos de la mujer. En un afán, se suponía, de feminismo progresista, se invisibilizó por completo a una mujer que está en riesgo su trabajo y está en riesgo todo lo que usted está advirtiendo que yo no había advertido también. Quizás sea una persona que mantiene un hogar y va a perder horas salario por esta situación que se está imponiendo. Entonces, ¿realmente este feminismo está protegiendo a las mujeres o se está dejando llevar por una ideología? Eso es algo fundamental y qué bueno que lo retomó usted. El tema de los espacios exclusivos a mí me parece riesgoso en muchos sentidos. Incluso en la Universidad Nacional Autónoma de México había yo escuchado, hay baños multigénero, no recuerdo cuál es el nombre exacto que le hayan dado en alguna de esas facultades, y que, contrario a alguno que pudiera esperar, que en teoría es para todos, terminan siendo espacios exclusivos para personas que pertenecen a la comunidad. Y a los que nos denominan cis, tenemos absolutamente prohibido entrar, a riesgo de ser violentados verbal o físicamente. Es la experiencia que me han contado algunos compañeros, y me parece que se ha repetido en algunos lugares. Entonces, quizá es un experimento muy riesgoso para nosotros en este momento. Y quisiera nada más mencionar dos cosas en el tema de si la persona debía haber sido sancionada o no. Antes de opinar sobre este tema, intentamos aquí en la Fundación allegarnos pues, de los materiales, ¿no? De la ley, del reglamento que dio origen a estos espacios exclusivos. Y como se dieron en un momento en el que todavía no era un tema de agenda pública el respeto a las personas transexuales, está construido sobre el concepto de sexo biológico, está construido sobre el concepto de protección de la mujer y de los menores de 12 años, de los niños menores de 12 años. Entonces, para tener una respuesta más precisa, nos permitimos acudir a un par de leyes: la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGTB y otra ley para prevenir la discriminación, ambas de la Ciudad de México, y ambas que fueron hechas con el apoyo de la comunidad. O sea, tuvieron una participación activa en su construcción. Y a mí me llamó mucho la atención porque me aclaró algo que incluso también yo, y creo que la mayoría de la población, tenemos una percepción equivocada. Bueno, de sexo creo que todos tenemos claro, espero al día de hoy que tengamos claro que sexo solo hay dos, masculino y femenino, pero Sí, también claro. esas dos leyes, en el momento en el que hablan de género, se las voy a leer para ser un poco preciso. Dicen: se refiere a las identidades, las funciones, los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. Lo mismo se repite en ambas leyes. Entonces a mí me parece que el género, como está previsto en nuestras leyes, incluso en estas leyes construidas con el apoyo de las comunidades, también es binario. También se refiere a mujer y a hombre, y dice aquí, se refiere a la percepción individual, sino se refiere a los atributos construidos socialmente. Le da un componente de la comunidad en su conjunto, no individual. Lo que realmente es individual, así al menos así es como lo definen estas dos leyes, es la identidad de género. Esa sí es completamente en función de la apreciación subjetiva de la persona. Entonces me parece que en el caso concreto, ya sea que nos referamos a mujer como sexo o como género, la señora policía hizo bien su labor al no permitir el acceso a una persona que ni de una ni de otra corresponde al público para que iba destinado este espacio exclusivo. Al menos eso me parece a mí. Quizás ustedes tengan otra opinión, pero pues no quiero abusar de su tiempo y lo podremos dejar para otra ocasión. Claro que me gustaría escuchar sus comentarios. Y nada más, como última pregunta, a mí me llama la atención porque en este momento dicen, pues, y usted lo dice muy bien, no está prevaleciendo la identidad de una persona o su vivencia sobre la de los demás. Pasaría lo mismo, hubiera sido lo mismo si esta persona se hubiera identificado como un menor de 12 años. Estaríamos hablando que tiene derecho a acceder a ese espacio porque su identidad o como se autopercibe es suficiente para que entrara a ese espacio, o ahí sí estaríamos hablando de algo distinto. Y entonces no estaríamos discriminando a un tipo de autopercepción sobre otra. Muchísimas gracias de nuevo y felicidades a ambos por esta extraordinaria exposición. No, muchísimas gracias, César. Yo coincido contigo. No quise meterme tanto en cuestiones técnicas de ley. Te agradezco muchísimo que tú lo hayas traído a la conversación,
Pero en ese sentido, precisamente es que yo mencionaba que esta mujer policía debió haber sido amonestada. Una llamada de atención en términos de, si bien tenemos ese reglamento y tenemos esa, es más, el mismo reglamento del metro no tiene las sanciones previstas que a ella le están imponiendo. Y sabemos, como abogados, que ninguna consecuencia legal puede imponerse a una persona que no esté previamente establecida en ley, ¿no? Entonces, porque ni siquiera es un tema de CONAPRED, no, fue dentro de las mismas autoridades administrativas quienes le impusieron toda esta serie de sanciones. Ahora bien, sí, efectivamente el sexo es binario, sí, efectivamente las leyes aún no están armonizadas con esas realidades jurídicas que se han impuesto, pero también es cierto que tenemos que generar las condiciones para armónicas para que los grupos podamos convivir en paz. Entonces, yo coincido completamente contigo. En este momento puede ser una buena solución. Yo coincido también en una universidad aquí en Puebla, donde estudian mis hijos. Pues sí, se hizo un tercer baño y efectivamente el tercer baño terminó siendo también exclusivo de la comunidad, ¿no? Es un fenómeno que sí se empezó a reproducir. Nuevamente tenemos que acompañarlo con educación, con campañas, con límites para los derechos, el ejercicio de los derechos de todas las personas, entendiendo que tienen dignidad. Pero francamente, querer simplemente reconocer una realidad individual como una verdad jurídica colectiva en un país en el que no hemos avanzado socialmente, eh, con la misma rapidez que la ley, pues bueno, resulta también bastante, o sea, es ponerse el mismo pie la ley y ponernos todos a nosotros el pie, ¿no? No, así no se armonizan a fuerza las verdades jurídicas con las realidades sociales, colectivas y biológicas. Muchas gracias. Pues estamos ya prácticamente cerrando, pero como siguen llegando opiniones, voy a leer dos nada más y luego le pediré a nuestra gran invitada, brillante invitada, una reflexión final. Dice Dulce López, todos tenemos derecho a existir en un ambiente de paz y tranquilidad. Solo falta reconocer cada una de las personas por el simple hecho de ser seres humanos que habitan este país y este planeta. El tema de hombres y mujeres trans existe desde siempre. Afortunadamente hoy, en 2025, apenas se está reconociendo y poniendo sobre la mesa sus derechos. Todos merecemos vivir felices, en paz, no a la violencia. Rita Elena Maqueo Ramírez nos dice felicidades por este gran programa. Garantizar el acceso de las mujeres trans a los espacios públicos implica considerar variables legales, institucionales, sociales, éticas y emocionales. No se trata solo de reconocer derechos, sino de construir condiciones reales de seguridad, dignidad y convivencia para todas, sin caer en exclusiones ni silencios. La perspectiva de género debe ser interseccional y transversal, diría yo, lo que Gracias. convierte en un tema complejo, ¿no? Y pues, doctora, eh, ya me dijo que no era doctora, No soy eh, doctorante, todavía es no. doctorante, pero eh, demuestra su dominio del tema de manera espléndida. Y con esta muestra que nos ha dado este programa, pues pone de manifiesto no solamente el dominio de este tema, sino las propuestas que nos hace y que nos deja también muchas reflexiones y una responsabilidad para el futuro. Quisiera concluir con una reflexión final, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, ha sido para mí un honor conversar con usted, querido maestro magistrado Vega. De verdad, muchísimas gracias a César, a nuestro querido también profesor, amigo, jurista, Rafael Estrada. Es un lujo para mí estar hoy aquí. Les agradezco mucho. Además, indirectamente conversar con jóvenes estudiantes ha sido una alegría inadvertida y te agradezco mucho, Rafa. Una conclusión final, bueno, básicamente
Sí, el derecho a la identidad existe. Las personas transexuales, por supuesto que también tienen dignidad humana, también tienen que gozar de la garantía de protección de sus derechos, pero tenemos que llegar a ese espacio en donde no sea el ejercicio de estos derechos por encima del ejercicio de los derechos de terceros que conforman también un grupo vulnerable. No nada más, o sea, no tiene nada que ver que somos una mayoría, sino que colectivamente e individualmente tenemos una serie de experiencias que forzosamente también han generado espacios y ahí han generado leyes para nuestra protección particular en contra de la violencia. Entonces, tenemos que llegar a ese punto en el que ambas visiones, ambos grupos que ameriten protección, estén, por supuesto, garantizada el acceso a toda la libertad de su ser y la expresión individual y, obviamente, desde este espacio colectivo de vivencias, reconocer necesariamente las medidas que se tienen que tomar para la protección de uno u otros. Mientras que sigamos con un grupo imponiendo ese derecho sobre otro grupo igualmente vulnerado, que han sido ampliamente conocidas sus demandas, sus historias, las luchas feministas no son de hoy y lamentablemente los argumentos no han variado mucho a lo largo de los años. Creo que lejos de generar una armonía social, solamente está poniendo más en encono a la sociedad, reforzando estereotipos e incrementando violencia. Y ahí estamos fallando todos. Muchísimas gracias. Un aplauso para usted y un reconocimiento por parte de la Fundación y de la revista Tiempo de Derechos, que aquí le presento en la pantalla y Muchas gracias. que dice así, si me permite: el aula de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, el Instituto de Ciencia Jurídica y la revista Tiempo de Derechos otorga el presente reconocimiento a Carla Erika Ureña, abogada postulante, ensayista y articulista para la revista Letras Libres, en el tema espacios públicos exclusivos, tema de sexo o género, de hoy 21 de agosto de 2025, firmada por el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de Tiempo de Derechos, y el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, Pro Derechos Humanos AC. Muchísimas gracias. Y pues con esto concluimos y damos las gracias muy puntualmente a todos los que nos han seguido de manera remota, en vivo, y a quienes nos verán después en las repeticiones en las redes sociales a través de los canales de la Fundación. Muchísimas gracias. Y no se trata pues de elegir entre derechos enfrentados, sino de construir espacios donde quepamos todas las dignidades, porque la justicia no es una frontera, es un puente. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima edición. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas felicidades a ambos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.